Bien, chicos, entonces, cinemática 4. Ya hemos estudiado hasta movimiento parabólico. Hemos estudiado MRU, MRV, caída libre, movimiento parabólico. Ahora vamos a justamente al movimiento circunferencial, ¿no? Rápidamente, bueno, este tema lo vamos a dividir en 3 puntos. Lo primero es la relación entre movimiento, rotación y circunferencial, elementos del movimiento circunferencial y movimiento circular o circunferencial uniforme, ¿no? 3 puntos, ¿ya? 3 puntos a estudiar la clase de hoy. Primer punto, relación entre movimiento, rotación y circunferencial. En general, los movimientos curvilíneos están asociados, dice, con aquellos cuerpos que rotan, ¿no? Ruedan o se trasladan con una velocidad cuya dirección no cambia en el tiempo, tal como ocurre en el movimiento planetario, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, ¿no? Realiza un movimiento de rotación alrededor del Sol, ¿no? En particular, las trayectorias circunferenciales se observan cuando analizamos un punto o partícula perteneciente a un cuerpo rígido en rotación pura. Por ejemplo, ¿no? Aquí, este carrusel, bueno, obviamente todos los asientos están rotando, ¿no? Todos los asientos están rotando, pero si yo analizo un punto aquí de este carrusel y lo analizo, va a realizar ese punto, pues un movimiento circunferencial, ¿no? Se va a mover aquí alrededor de esta trayectoria circunferencial, ¿no? Bien, el movimiento circunferencial es el más sencillo y adecuado para muchos modelos de estudios a niveles atómicos, de gravitación universal, de movimiento armónico simple, entre otros, ¿no? Y lo mismo, ¿no? En el caso de la hélice, si yo coloco un punto aquí y observo el movimiento de la hélice, ¿no? Y me detengo y me concentro, perdón, en este punto, voy a ver que ese punto va a realizar un movimiento circunferencial. Debido a la rotación justamente de esta hélice, a la rotación de este carrusel y a la rotación de estos engranajes aquí. El movimiento rotacional y movimiento circunferencial. El movimiento de un trompo, este es un trompito, ¿no? Cuyo eje es aquí. Y si yo analizo un punto aquí, en este caso del trompito, entonces puedo darme cuenta pues que realiza un movimiento circunferencial. El movimiento de un par de engranajes. El movimiento rotacional o de giro lo experimentan los cuerpos, perdón, al dar vueltas en torno a un eje que los atraviesa, el eje de rotación. En tales movimientos, las partículas de cada cuerpo realizan trayectorias circunferenciales en torno al eje de rotación, la Tierra. Este es su eje y rota de esta manera. El movimiento de una máquina fresadora, ¿no? También nos realiza un movimiento de rotación. La rueda de una bicicleta rota respecto a su eje de simetría, ¿no? En este caso aquí. De tal manera que los puntos de color verde describen circunferencias respecto al eje de rotación, ¿no? Si yo analizo el punto A va a realizar esta trayectoria. Si analizo el punto B, va a realizar esta trayectoria, ¿no? La rueda experimenta un movimiento de rotación, pero los puntos que la constituyen desarrollan movimientos circunferenciales. Es la relación que existe entonces entre el movimiento de rotación y el movimiento circunferencial. Segundo punto, elementos del movimiento circunferencial. Consideremos un punto A sobre una rueda que rota alrededor del punto C, ¿no? Un punto A que rota de esta manera, ¿no? O que sigue esa trayectoria, ¿no? El radio de giro es R, ¿no? Su medida es igual al radio de la trayectoria circunferencial. Gira a medida que la partícula se mueve y su unidad de medida es el metro, ¿no? En el sistema internacional. Bien. El ángulo de giro es el ángulo, gracias, el ángulo de giro es el ángulo barrido por el radio de giro de la partícula. El radio de giro hace que se produzca justamente este ángulo de giro, ¿no? Este es el ángulo de giro. El recorrido es justamente esta longitud, esto que está aquí marcado de color negro. Si yo mido esto, eso es el recorrido, no es la longitud de arco de circunferencia, el cual coincide con el recorrido de la partícula. Su unidad es el metro. La unidad del ángulo de giro, ¿verdad? Es el radián. Hay una velocidad tangencial y velocidad angular. Es llamada velocidad lineal, estamos hablando de la velocidad tangencial, ¿ya? Es llamada velocidad lineal. Es la velocidad que presenta el móvil en cada punto.
¿ya? En cada punto de su trayectoria. La unidad es el metro por segundo, ¿ya? La unidad es el metro por segundo. En algunas ocasiones se puede expresar en kilómetros por hora, pero eso ya depende del problema, ¿no? Depende del problema. La velocidad tangencial se representa por medio de un vector que siempre es tangente a la trayectoria. Aquí siempre se va a formar, si yo trazo un radio ahí, aquí, y se va a formar un ángulo de 90 grados, siempre. La velocidad angular indica el ángulo que barre el radio de giro por cada unidad de tiempo. La unidad es el radian por segundo. La velocidad angular se representa por medio de un vector perpendicular al plano de giro. Y para encontrar la dirección de ese vector, se usa la regla de la mano derecha, ¿no? Como puedes observar ahí, esa es la forma, ¿no? Si el sentido de rotación es hacia allá, la regla de la mano derecha la aplicamos de esta manera, ¿no? Y si es en el sentido contrario, pues hacia allá. Bien. Ya hemos hablado ángulo barrido, recorrido, radio, velocidad tangencial, velocidad angular. Y ahora entramos al movimiento circunferencial uniforme. Veamos. Dice, es aquel movimiento circunferencial en el cual la velocidad angular permanece constante. No cambia en módulo y dirección y por lo tanto el movimiento da o se da en un solo sentido, ¿no? En iguales intervalos de tiempo los ángulos barridos son iguales. O sea, si de acá para acá se mueve un ángulo o un tiempo t, perdón, barre un ángulo θ. Si se vuelve a mover un tiempo durante un tiempo t, vuelve a barrer el mismo ángulo θ. Y si se mueve, si sigue moviendo durante un tiempo t, va a lograr barrer el mismo ángulo, ¿no? Por eso dicen, en iguales intervalos de tiempo, los ángulos barridos son iguales. ¿Cómo calculo el ángulo barrido? Con esta formulita. De aquí se desprende que esto, ¿no? Obviamente este omega que ves aquí representa a la rapidez angular. Ángulo barrido entre el tiempo que demora. Y también recuerda que la rapidez tangencial aquí es igual al recorrido entre el tiempo, ¿no? Los recorridos y ángulos barridos son directamente proporcionales al tiempo transcurrido. Hay una relación posterior a esto. De ahí no se llega a concluir, no, o sea que, mira, V es S entre T, pero S es θ por R, ¿no? Es que esa es la longitud de arco. La longitud de arco es ángulo por radio. Aquí está, ¿no? Si este R lo pongo hacia allá, o hacia la derecha, como quieras, ¿no? Me quedo con que V es igual a θ entre T, pero θ entre 3 es la rapidez angular. Entonces la rapidez angular es igual a WR, ¿no? O omega R, ¿no? La rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Dicha relación es válida para cualquier tipo de movimiento circunferencial en un instante dado. Como la rapidez es constante, se verifica que la rapidez es directamente proporcional al radio. A mayor radio, mayor rapidez. Listo. Periodo es el tiempo que emplea una partícula en realizar una vuelta completa, ¿no? La unidad de medida en el sistema internacional es esta, ¿no? Una vuelta, una revolución o un ciclo es lo mismo. Repito, el periodo es el tiempo que emplea una partícula para realizar una vuelta y la frecuencia es el número de vueltas que realiza la partícula por cada unidad de tiempo. Y recuerda que aquí no, F es igual al número de vueltas entre tiempo y el periodo y la frecuencia son inversos. Uno es el inverso del otro y aquí obtenemos esas relaciones, ¿no? Otras medidas de la frecuencia son los RPS o revoluciones por segundo o los RPM o revoluciones por minuto. Los valores de RPM indican cuántas vueltas realiza la partícula por cada minuto. Normalmente para pasar de RPM a RPS lo multiplicamos por 2pi sobre 60, ¿no? Para obtener la cantidad de radianes por segundo que experimenta esta partícula. Bien, chicos. A ver. Hay una pregunta, ¿no? ¿Existe aceleración durante el MCU? O sea, ¿existe aceleración en el movimiento circular uniforme? Y la pregunta parecería lógica, ¿no? Obvio que no, profesor, ¿no? ¿Cómo va a haber aceleración si es uniforme? Pero la respuesta es que sí hay. En el MCU la velocidad tangencial se mantiene constante en módulo. En módulo es constante, pero no en dirección.
No aumenta ni disminuye su valor, la velocidad tangencial, pero sí cambia constantemente su dirección. Entonces hay una aceleración. Debido al cambio de dirección de la velocidad tangencial, concluimos que el móvil experimenta una aceleración dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria circunferencial o eje de giro y se denomina aceleración centrípeta o normal. Y este siempre es su dirección, ¿no? Siempre apunta hacia el centro. La aceleración centrípeta se calcula con esta formulita, v cuadrado sobre r o omega cuadrado r, según los datos con los que tú cuentas, ¿no? Bien, chicos. Vamos a la parte práctica ya de la ficha del día de hoy. Práctica, un momentito. Práctica, vamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? Bien. Pregunta número 1, ¿no? A ver, veamos qué nos trae pues la pregunta número 1. Bien, dice lo siguiente, ¿no? La lavadora, ¿no? Es un aparato electrodoméstico cuyo uso se ha vuelto común en las familias para lavado de ropa. Tú ya conoces estos problemas, ¿no? Primero, siempre una historia delante, ¿no? Del problema, ¿no? Todo esto es una información, tú sabes que no es una información, bueno, que en cierta forma me permite ubicarme dentro de qué tipo de problema estoy, pero no me va a dar la solución al problema. Dice, ella cuenta con un tambor central grande de radio de giro R, que puede rotar debido a un motor eléctrico. Entonces, el tambor, ella cuenta con un tambor central grande de radio R. Entonces, vamos a dibujarle. Este es el tambor. Y ese tambor es de radio R, ¿no? Es de radio R. Bueno, aquí vamos a llamarle que este sea su centro, bueno, ahí está. Que puede rotar debido a un motor eléctrico. Hay un motor que hace que esto gire, bueno, obviamente. Si el tambor rota con una frecuencia, que hay un datito acá. Frecuencia, ¿no? Frecuencia, un ratito, por favor, ya está. Frecuencia igual a 20 Hz. La frecuencia puede estar expresada en Hz o RPS, recuerda. Si el tambor rota con una frecuencia de 20 Hz en el centrifugado, determina la rapidez lineal de un punto del tambor. La rapidez lineal o rapidez tangencial es lo mismo, ¿sí? Me están pidiendo la rapidez lineal o tangencial. Muy bien. De un punto del tambor. Recuerda que el radio me dicen que es 20 centímetros. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, yo me acuerdo, entonces, ¿no? Voy acordándome de las fórmulas. La rapidez tangencial es igual a omega R. ¿Qué es omega? La rapidez angular, ¿no? Pero recuerda también, ¿no? Que la rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Con esto vas a determinar la rapidez angular. Y esta la reemplazas allá. Entonces recuerda, ¿cuánto es la rapidez angular? 2pi f. ¿Cuánto vale f? 20. Entonces acá sería 2pi por 20. O sea, sería 40pi. 40pi radianes por segundo. Radianes por segundo. Y eso lo reemplazas. V sería 40pi. Ya, pero hay un detalle, ¿no? El radio está en centímetros. El radio no debe estar en centímetros. El radio tiene que estar en metros. 0,2 metros, ¿no? Por 0,2. ¿Cuánto es 40 por 0,2? ¿40 por 0,2 es 8, ¿no? 8 pi metros por segundo. Y esa sería la solución, chicos. Aquí en la pregunta número 1. No sé si está claro o tendrás alguna preguntita, alumno. Pregunta número 2. Los satélites artificiales son objetos de fabricación humana, ¿no? Que se han colocado en órbita alrededor de la Tierra y dependiendo de su uso tienen diferentes periodos orbitales. Eso es lo que dice. Hasta ahí, todo bien.
Por ejemplo, si para empresas celulares con tecnología GPS el periodo orbital es de 14 horas, están dando el periodo orbital. O sea, el periodo que demora ese satélite en dar una vuelta alrededor de la Tierra es de 14 horas, ¿no? Esa es la información que me dan. ¿Cuál es la magnitud de velocidad lineal con la que gira el satélite? Bueno, la pregunta es ¿cuánto vale su rapidez lineal? ¿Cuánto? Bien, sabes tú que para hallar la rapidez lineal, yo dependo de la velocidad angular, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para hallar W necesito F, pero para hallar F tengo T, ¿no? Recuerda que F es la inversa de T. Ya, entonces vamos a expresar esto. Como son 14 horas, sería 14 y cada hora tiene 3600 segundos, o sea que esta sería la cantidad de segundos, ¿no? 14 por 3600. Ese es el valor de T. Y si ese es el valor de T, significa que la frecuencia sería 14 por 3000, perdón, otra vez. La frecuencia sería lo inverso de esto, o sea, sería 1 dividido entre 14 por 3600. Esa sería la frecuencia, ¿sí? Obviamente, hertz o revoluciones por segundo, ¿no? Listo. Con esta información yo puedo calcular la rapidez angular, la cual es 2 por pi dividido o multiplicado por f, ¿no? O sea, sería 2 por pi por 1 entre 14 por 3600. Así. ¿Listo? Y si nosotros queremos hallar la rapidez tangencial, ¿no? Recuerda, la rapidez tangencial es igual a ¿qué? A la rapidez angular por el radio, ¿no? Pero la rapidez angular es 2 pi sobre 14 por 3600. Y todo esto multiplicado por el radio. Y aquí me dan el radio de la trayectoria, ¿no? Es 6 por 10 a la sexta. Ahora, pero aquí, en cierta forma, recuerden que radio de la trayectoria, ¿qué significa? Radio de la trayectoria significa que, a ver un ratito, radio de la Tierra, perdón, radio de la Tierra, o sea, en realidad ese problemita como que no está muy bien, ¿no? Porque estos satélites son satélites orbitales, o sea, están a una altura, ¿verdad? Están a una cierta altura de la superficie y esa altura no ha sido considerada. Bueno, vamos a considerar pues una pequeña altura para que prácticamente su radio orbital sea 10 a la sexta. Bueno. Si todo es correcto, entonces solamente faltaría simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 7. Sexta 1, sexta 600. Puedo eliminar dos ceros aquí, con el 10 a la sexta eliminar dos ceros y me quedaría un 10 a la cuarta. Aquí, 10 a la cuarta por 1 por 1. 10 a la cuarta sería ahí 10.000, bueno. Ahí está el 10 a la cuarta. Entre 42. Y eso yo tendría que dividir aquí. Me he olvidado del pi acá. Recordar que todo está aquí por pi, ¿no? Y pi es 3,14. Y si haces las operaciones, eso sale 747, algo, ¿no? Aproximadamente. Metros por segundo. Y esa sería la solución, chicos, para esta preguntita. Como chicos, pregunta 3 dice, la rueda de la fortuna es una de las mayores atracciones de una feria, ¿no? Consiste en una rueda gigante en posición vertical con asientos unidos al borde y que gira alrededor de un eje horizontal perpendicular al plano de la rueda. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Todo es lo que ya conocemos, lo que ya sabemos acerca de las ruedas de la fortuna.
Considere una rueda de 30 metros de diámetro. Ya, 30 metros de diámetro. O sea, ya sé que hay una rueda que tiene 15 metros de radio. Si el radio es 30 metros, perdón, si el diámetro es 30 metros, el radio 15. Que gira de manera uniforme empleando 20 segundos en dar una vuelta. O sea, me están dando el periodo. Me dicen que demora 20 segundos en dar una vuelta. Si el periodo es 20 segundos, ya sé que la frecuencia es un 20avo de hertz. Por si acaso, ¿no? Si me pidieron. Sí me pidieron. Luego dice, determina la rapidez lineal de un pasajero si este está ubicado en el borde de la rueda. O sea, mejor dicho, la rapidez lineal de la rueda, de un punto de la rueda, ¿no? Entonces yo sé que la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. Pero también sabemos que la rapidez angular es igual a 2pi por f. ¿Sí o no? Esto es igual a 2pi por f por radio. Reemplaza nada más. 2pi por f. ¿Cuánto vale f? Un 20avo. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 15, ¿no? El radio vale 15 metros, ¿no? Obviamente simplifico, mitad 1, mitad 10, quinta, 3, 2. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 3.14 por 3. Pi consideramos 3,14, ¿ya? Entre 2. ¿Cuánto sale eso? 3.14 por 3 entre 2. Eso sale 4,71 metros por segundo, nada más, ¿no? 4,71 metros por segundo o 4,7 metros por segundo. Nada más, chicos, ¿no? Eso es todo en la solución a la pregunta 3. Un disco de vinilo fue un medio de almacenamiento de sonido analógico muy usado en la década de los 80, ¿no? Los famosos discos de vinilo, ¿no? Bueno, todavía estoy con la idea de comprarme un tocadiscos. Ojalá que algún día me lo pueda comprar. Porque ahí mi padre tiene varios discos que ahí están en el abandono, esos discos. Dice, tenía un diámetro de 30 centímetros. Diámetro 30 centímetros, tú bien sabes que diámetro 30 centímetros significa que el radio es 15, ¿no? El radio sería de 15 centímetros, pero el radio no puede estar expresado en centímetros. El radio tiene que estar en metros. Como tiene que estar en metros, 15 centímetros para pasarlo a metros se divide entre 100, ¿no? O sea, sería 0,15 metros. Ese es el radio con el que hay que trabajar si es que en algún momento se requiere, ¿no? Todo debe estar en el sistema internacional, chicos. Y tiene una frecuencia de 33 RPM. La frecuencia es de 33 RPM. 33, perdón. 33 RPM. Pero hay un problema. La frecuencia no puede estar en RPM. Tiene que estar en RPS. 33 RPM. No puede estar la frecuencia en RPM, tiene que estar en RPS. Lo único que haces tú para pasar a RPS, entre 60 dividido, ¿no? Simplificando, tercia, 11 sobre 20 RPS. Esta es la frecuencia, ¿sí? RPS o también podríamos llamarle Hertz. No hay ningún problema, lo mismo, ¿ya? Ahora, este disco ha sido ya superado por los digitales, ¿no? Como el disco compacto, de menor tamaño y mayor almacenamiento. Bueno, eso fue mucho después, ¿no? Respecto al disco de vinilo, determine la rapidez tangencial en centímetros por segundo. Ah, ya. Como me dicen en centímetros por segundo, no tengo que preocuparme que esté en metros. No lo necesito. Tiene que estar en centímetros el radio, porque lo quieren así. De un punto ubicado a 5 centímetros del borde del disco. Entonces, para poder comprender mejor y no cometer un error que podría costarme pues el puntaje que represente una pregunta de este tipo, este es mi disco de vinilo, ¿no? Que ya sabemos que tiene un radio de ¿cuánto? De 15 centímetros. Entonces, yo quiero saber o quiero conocer la rapidez tangencial de un disco
¿no? O de un punto ubicado a 5 centímetros del borde. 5 centímetros del borde. O sea, si este es el borde, yo quiero que esté por aquí, digamos, ¿no? De tal manera que esta pequeña distancia que está aquí, todo esto, sea 5 centímetros. Entonces, este disco se va a mover o ese punto, perdón, ese punto se va a mover por la línea roja que yo voy a dibujar aquí. A ver, más o menos. Sería algo así, ¿no? Algo así sería la figurita. Más o menos algo así sería. Más o menos algo así sería, ¿no? Algo así. Este punto se mueve por esas zonas de ahí. Más o menos algo así sería. ¿Ya? Entonces, yo quiero determinar este puntito que está aquí, con qué rapidez tangencial se mueve. ¿Con qué rapidez tangencial se mueve? Bueno, si yo quiero determinar la velocidad tangencial, recuerda cómo se calcula la rapidez tangencial. Se calcula con el producto de la rapidez angular por el radio, ¿sí? ¿Cuál es la rapidez angular? Bueno, no la tengo pues en el problema, pero yo sé que es 2πf. Y todo esto por el radio, ¿no? Y 2pi. 2 por pi por f. ¿Cuánto vale f? Ahí está, 11/20. Y todo esto por el radio. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio, chicos? 15. 15, no es 15. El radio sería este, chicos. Este sería el radio de la trayectoria, no este, sino este. ¿Por qué este? Porque miren la pregunta. Determina la rapidez tangencial en centímetros de un punto ubicado. O sea, yo quiero conocer la rapidez tangencial de un punto ubicado a 5 centímetros del borde. Aquí está el dato importante. A 5 centímetros del borde. O sea, aquí. O sea, el radio en realidad sería 10. El radio que yo tengo que considerar 0,0 se va, 2,2 se va, y de ahí pues concluyo de que la rapidez tangencial de ese punto sería 11pi. 11pi centímetros por segundo. Y esa sería la respuesta ahí, chicos, en la pregunta 4. En un velódromo circular, dos ciclistas salen de puntos diametralmente opuestos, con rapidez constante y uno a la persecución del otro, ¿no? Si uno de los dos ciclistas da 6 vueltas por minuto y el otro 5 vueltas por minuto, ¿cuánto tiempo después de la salida el segundo alcanza al primero? Entonces, acá tenemos nuestro velódromo. ¿Ya? Aquí lo tenemos, un ratito. Ya está. Aquí está el velódromo. Tenemos dos ciclistas. Un ciclista parte de un punto, por aquí, digamos, por aquí, pero dice diametralmente opuesto, ¿no? Entonces el otro parte al otro extremo. Un ciclista parte desde aquí, ¿no? A ver, dos ciclistas salen de puntos diametralmente opuestos con rapidez constante y uno en persecución del otro. O sea, digamos, mientras uno viaja hacia allá, con esta rapidez, vamos a llamarle 1, el otro, digamos, viaja hacia allá, con una rapidez V2, ¿no? Si uno da 6 vueltas por minuto, si uno da 6 vueltas por minuto, vamos a hablar acerca de esa información. Acerca del ciclista número 1, da 6 vueltas por minuto. Eso es su frecuencia, ¿no? Me están dando su frecuencia, 6 vueltas por minuto. 6 vueltas por minuto. Pero no puede estar en minutos el tiempo, así que esto entre 60, ¿no? O sea, sería 6 vueltas dividido entre 60 segundos, bueno. Y simplificando eso, eso saldría 1/10, ¿no?
Un décimo de hertz. Entonces, ahí está. Un décimo de hertz sería la frecuencia del primero, ¿no? Y el otro da 5 vueltas por minuto. O sea, vamos a ver, ¿dónde lo haremos? Por aquí, ¿no? El segundo, o sea, el ciclista 2, su frecuencia dice que 5 vueltas por minuto. 5 vueltas por minuto, ¿no? Y esto lo dividimos entre 60. O sea, sería... A ver. ¿Cuánto sería esto? Hay que dividir 5 entre 60, ¿no? Y eso sale un doceavo, ¿no? Un doceavo de hertz. Un doceavo de hertz. Pero me estoy dando cuenta que eso no me conviene que esté aquí. Mejor me lo desaparezco por allá. Por acá, ¿ya? Para que haya un orden. Si no, todo me voy a hacer un problema acá. Listo. Ya está lo que pasa con el ciclista 1, con el ciclista 2. ¿Cuánto tiempo después de la salida el segundo alcanza al primero? Bueno. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿alguna información adicional? No, solamente me dice después de cuánto tiempo el segundo alcanza al primero, ¿no? Bueno, nosotros podríamos determinar, bueno, se supone que esto tiene un determinado radio, ¿no? Tiene un determinado radio, ¿no? Sabemos también nosotros que la rapidez de 1, ¿no? La rapidez de 1 sería igual a WR, ¿no? Omega R, perdón, ¿no? Y sabemos que esto es 2pi por la frecuencia y por R, bueno, pero la frecuencia es un décimo. O sea, la rapidez de 1 sería 2pi por un décimo de R, ¿no? Y de ahí sale la rapidez de 1. La rapidez de 1 sería pi R sobre 5, ¿no? Y lo mismo hacemos con el otro, ¿no? Para poder hallar la rapidez de 2. La rapidez... Sobre R. Oh, perdón, es sobre 5 era, ¿no? En el caso anterior. Sí, gracias María, sobre 5. Entonces con esto ahora vamos a determinar la velocidad 2, que sería W por R también. Ya conocemos que esto es 2πf por R. Y de aquí sale pues que sería 2pi por F, pero F es un doceavo, ¿no? Un doceavo de R. Y de acá sale pi R sobre 6. ¿Quién es el más rápido? 1, ¿no? 1 es el más rápido. 1 es el más rápido. ¿Sí? 1 es más rápido que el otro. El móvil 1, el de aquí, es más rápido que el móvil 2. Se concluye. Ahora, ¿qué más? Me piden todavía determinar cuánto tiempo después de la salida el segundo alcanza al primero. ¿Cuánto tiempo después de la salida? Entonces, esto es como si fuera un tiempo de encuentro, chicos. Un ratito vamos a hacer un pequeño espacio por acá, ¿ya? Pequeño espacio. Esto es como si fuera un tiempo de encuentro. No sé si se acuerdan, el tiempo de encuentro es igual a la distancia de separación de los móviles entre la diferencia de la rapidez del más rápido con el más lento. ¿Cuál es la distancia de separación de los móviles? Chicos, la distancia de separación de los móviles sería todo esto de aquí, ¿sí? ¿No? Desde aquí hasta aquí. Todo esto. Todo esto es la separación de los móviles. Vamos a llamarle D. Pero este D es la mitad de toda la longitud, de toda la circunferencia, ¿sí o no? La longitud de una circunferencia, de toda una circunferencia es 2πr. De la mitad de la circunferencia sería πr. Entonces arriba sería πr. Entre la diferencia de la rapidez de cada móvil. Y la de 1 sería, ¿cuánto sería la de 1? πr sobre 5 menos
pi r sobre 6. Si desarrollamos el denominador, porque en el numerador no hay nada que hacer, sería 6 pi r menos 5 pi r, pi r. Pi r sobre 30. Y acá pi r con pi r se ve y este 30 se va al numerador. Y ahí está el tiempo. El tiempo que tarda el móvil 1 en alcanzar al móvil 2. En 30 segundos. Nada más, chicos. Solución a la pregunta 5. Dice, Perasat, dice, así se llama, Perasat 1, ¿no? Así se llama el primer satélite oficial del Perú, puesto en órbita el 15 de septiembre del año 2016 con una duración de 10 años. Tiene una cobertura de todo el territorio peruano y de esta manera aporta en seguridad y defensa nacional, previsión de desastres, entre otros. Hasta ahí, todo ok. Su masa está alrededor de los 400 gramos. Bueno, no sé qué tanto puede ayudarme la masa, pero lo voy a anotar. Su masa es de 400 kilogramos y orbita a 694 kilómetros de la Tierra, dando 15 vueltas diarias a su alrededor. Y orbita, ¿no? Está a una altura de 694 kilómetros. 694 kilómetros de altura, ¿no? Y además da 15 vueltas diarias, 15 vueltas diarias. 15 vueltas diarias, o sea, su frecuencia es de 15 vueltas, ¿no? En un día. A eso se refiere, esa es la interpretación que puedo dar. Da 15 vueltas en un día. Dice, con esta información determine la rapidez lineal en kilómetros por hora, ojo. O sea, esta información la voy a dejar en kilómetros, ¿ya? La voy a dejar en kilómetros. Y este tiempo tiene que estar en horas, o sea, da 15 vueltas, 15 vueltas, 15 vueltas, ¿no? Por hora, pero, perdón, 15 vueltas por día, pero un día tiene 24 horas, ¿no? O sea, la frecuencia sería, sacando tercia y tercia, 5 vueltas por o cada 8 horas, ¿no? Las 15 vueltas cada 8 horas. Esa sería la frecuencia de mi satélite. A ver, quiero determinar la rapidez tangencial o lineal, ¿no? La rapidez tangencial o lineal sabemos que es esto. Y también sabemos que esto es 2πf. ¿No? Así. Listo. Y con esto puedo reemplazar, ¿no? 2pi por f. ¿Cuánto vale f? 15. No, 5, perdón, ¿no? 5 sobre 8, ¿no? Si quieres le ponemos unidad, ¿no? 15 vueltas cada 8 horas. ¿Y el radio? ¿Cuánto es el radio? 694, aunque acá tengo una pequeña inquietud. Pero bueno, ya a ver. Listo. Dice, con esta información determine la rapidez lineal del satélite. Con esta información determine la rapidez lineal del satélite. Tendría que reemplazar nada más, ¿no? Nada más. A ver, chicos. Claro, acá no puede ser 694 kilómetros. ¿Por qué? Porque este satélite sigue una trayectoria alrededor de la Tierra. Pues, ¿no? No sé si se acuerdan ese problemita. Aquí está la Tierra, ¿no? Aquí está la Tierra. Bueno, ya más o menos así, ¿no? Y nuestro satélite, nuestro Perusat 1, está por aquí. Está orbitando alrededor de la Tierra a esa altura indicada, ¿no? A esa altura indicada, por aquí. ¿No? Bueno, vamos a ponerlo de otro color mejor, ¿ya? A ver, aquí, ¿no? Lo que pasa es que para medir el radio de la trayectoria, ese es el radio de la trayectoria, ¿no? Este es el radio
¿De quién? Del satélite, ¿sí o no? Pero ¿cuánto es el radio del planeta Tierra, chicos? Aproximadamente. Ese es el radio de la Tierra, ¿sí o no? El radio de la Tierra, no lo han mencionado aquí, pero aproximadamente es 6 por 10 a la sexta kilómetros, ¿sí o no? 6 por 10 a la sexta kilómetros, ¿sí? Este es el radio terrestre. O sea, de aquí hasta aquí, ¿no? Solamente sería el radio terrestre. Yo tendría que sumarle la altura, que son los 694 kilómetros. 10 a la sexta, tú sabes que es 1.000.000. O sea, el radio terrestre prácticamente mide, pues, 6 millones. 6 millones de kilómetros, ¿sí? Sí, esa fue la información que tuvimos en un problemita, ¿no? Ahí está, ¿no? Ah, metros, en metros, perdón. En metros, sorry. En metros, ¿no? 6 por 10 a la sexta, metros. Ya decía yo, tanto no puede ser. Ya está. Metros. ¿Ya? Metros. Pero esto tiene que estar en kilómetros. O sea, cuando hablamos de kilómetros, ya no hablaría de 6 millones, sino hablaría... Oh, se movió. Ya no hablaría de eso, sino hablaría de 6.000 kilómetros. Ese es el radio terrestre. Y esos 6.000 kilómetros le voy a aumentar 694. Entonces, de ahí concluyo que el radio del satélite sería 6.694, ¿no? Kilómetros. Y aquí reemplazaría el 6.694. Y ahí tengo el radio del satélite. Ahora tengo que ingresar esa información para resolver. Sería 2 por pi, que es 3.14, por 5 por 6.694, eso dividido entre 8. Eso da como resultado 26.273 kilómetros por hora. Ahí está.